Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva unidad de geometría. Venimos de estudiar los espacios vectoriales y las operaciones, productos que podemos realizar con ellos, y son conocimientos que vamos a necesitar para poder estudiar bien este tema de geometría, así como todo lo aprendido en la unidad de matrices y determinantes. Así que vamos a por ello. El espacio afín tridimensional. El espacio afín tridimensional consta de un conjunto de elementos que se denominan puntos del espacio, también un conjunto V de los vectores libres del espacio, la operación suma de puntos con vectores, traslación del punto P con respecto del vector U, por ejemplo, tengamos sea P un punto X y Z que está en el espacio afín y sea U un vector ABC que pertenece al conjunto de vectores libres. Q, si denominamos Q como el punto P más el vector libre U, lo que obtenemos es X más Y más B y Z más C, donde Q es la traslación del punto P mediante el vector U. Veámoslo con un ejemplo. Sea el punto A menos 1, 2, 4 y el vector 0, menos 1, 6. El punto Q es la suma del punto P y el vector U, es decir, la traslación de P mediante el vector U. Luego realizamos la operación con cada una de sus coordenadas y lo que obtenemos son las coordenadas del punto Q. El espacio afín tridimensional. Sistemas de referencia. Llamamos sistema de referencia al conjunto R compuesto por un punto y tres vectores, con el punto perteneciente al conjunto de puntos y B una base del conjunto V. El sistema de referencia que utilizaremos será el ortonormal, es decir, R estará formado por el punto y tres vectores ortonormales. El punto lo situaremos en el punto 0, 0, 0, de coordenadas 0, 0, 0. Y cada uno de estos vectores serán los unitarios, que serán base del conjunto V, y serán 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, que se corresponden con este esquema que veis a la derecha. Para calcular el punto medio M de dos puntos, simplemente nos plantearemos que dados dos puntos A, X sub 0, Y sub 0, Z sub 0 y B, X sub 1, Y sub 1 y Z sub 1, definiremos el punto medio M como el punto medio tal que cada coordenada va a ser la media aritmética de cada uno de los puntos, de las coordenadas de los puntos A y B. Por lo tanto, la coordenada X será X sub 0 más X sub 1 entre 2. Así haremos con la Y, con la coordenada Y y con la coordenada Z. Todo esto siempre teniendo en cuenta el sistema de referencia con el punto en el origen y los vectores unitarios. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que nos piden hallar el punto medio que se encuentra entre los puntos A y B con estas coordenadas. Simplemente lo que haremos será sumar cada coordenada y dividirla entre 2. 1 más 2 es 3 entre 2, menos 1 menos 2 entre 2 y 7 más 3 entre 2. Y estas serán las nuevas coordenadas del punto medio entre estos dos puntos. El punto medio entre A y B, simplemente recordaros que será el punto tal que si tenemos A y B, trazaremos una recta y un segmento que unirá A y B y el punto medio estará en el punto medio de ese segmento. Vamos a estudiar cuando los puntos están alineados. Dados tres puntos A, B y C, decimos que están alineados si el rango de las coordenadas del vector AB y las coordenadas del vector AC es igual a 1. Veamos cómo podemos hacer esto con un ejemplo. Comprobar si los puntos A, B y C están alineados. Para eso primero tenemos que calcular los vectores que ya lo sabemos hacer gracias a la unidad anterior de espacio vectorial. Sabemos que para calcular un vector a modo de recordatorio, por ejemplo el vector AB, restaremos las coordenadas de B a las coordenadas de B las coordenadas de A. Luego 2 menos 1, 1,
0 menos menos 3, 3 positivo, y 1 menos 2, menos 1. Con AC haremos exactamente lo mismo con las coordenadas de C en lugar de con las de B. Ya tenemos nuestros dos vectores. Fijaos que colocamos sus coordenadas en filas, ¿de acuerdo? Y para calcular el rango, ya sabéis que lo que tenemos que hacer, lo podemos hacer, por ejemplo, en este caso es muy rápido hacerlo con Gauss, con el método de Gauss, y lo haremos de esta manera. Ya sabéis que nuestro objetivo es hacer ceros por debajo de la diagonal A y I, es decir, la diagonal A1, 1, A2, 2. Este es el método de Gauss para calcular el rango. Por lo tanto, mi objetivo es hacer ceros aquí en el menos 1. Simplemente con hacer la fila 2 más la fila 1, la fila 2 la igualo a la fila 2 más la fila 1, ya obtengo el 0 que necesito. Y como veis, la fila 1 la dejamos sin invariable, sin cambiar, y la fila 2 la suma. 1 menos 1, 0. 3 más 5, 8. Y menos 1 más menos 1, menos 2. Ya tenemos ceros por aquí debajo. Y según lo que decía Gauss, que ya lo sabemos, para calcular el rango con Gauss, una vez yo ya tengo ceros por debajo de la diagonal A y I, el rango equivale al número de filas linealmente independiente que consigo, es decir, todas las filas distintas de 0 que consigo con este sistema. Y como veis aquí, las dos filas son distintas de 0. Luego el rango es 2 y por lo tanto los puntos no están alineados. Vamos a ver un ejemplo de la PAU. Sean los puntos A, B y C con estas coordenadas que nos las dan en función del parámetro lambda. Comprobad si existe algún valor de lambda para que los puntos A, B y C estén alineados. En el caso de que no estén alineados, comprobad si el triángulo A, B y C es isósceles. En primer lugar, comentaros que hay otro método para calcular si los puntos están alineados. El método consistiría en colocar en una matriz y calcular su determinante los puntos de cada uno, las coordenadas de cada uno de los puntos. Aquí escribiremos el punto A, el punto B, el punto C. Calculamos su determinante. Como veis, este determinante, si lo calculáis por lo que ya conocemos como la regla de Sarrus o el cálculo de determinantes que ya conocéis por adjuntos o como prefiráis calcular este determinante, obtenemos esta solución de aquí, este polinomio. Y este polinomio, si lo intentáis calcular, veréis que os queda una raíz negativa. Luego, en el plano de los números reales, no tiene solución. Es decir, esta ecuación nunca se resolverá, nunca será igual a 0 para todo lambda perteneciente a los números reales. Luego podemos determinar que no están alineados en ningún caso. Pero por supuesto también podemos estudiarlo con rangos, ya que sabéis que si el determinante que es equivalente, es decir, si la condición que hemos estudiado es que el rango sea igual a 1, en este caso para que el rango sea igual a 1, el determinante tiene que ser 0 para que el rango se reduzca en una unidad. Pero en este caso no puede suceder. Con rangos veríamos lo mismo, hallaríamos el vector AB y el vector AC y lo colocaríamos. Para calcular el rango veis que ya tenemos aquí un 0, luego sería tan sencillo como que ya tenemos todos los ceros por debajo de la diagonal principal. Y como veis, en ningún caso no hay ningún valor de lambda para el cual estas dos filas se hagan proporcionales de alguna manera, se hagan linealmente dependientes. Luego no están alineados. Como sabemos que los puntos no están alineados, nos piden que comprobemos si el triángulo ABC es isósceles. Si se trata de un triángulo isósceles, tendrá dos lados iguales. Luego lo que tenemos que comprobar es que son las medidas de AB, AC y BC, por si acaso dos de ellas coinciden. Esto lo sabemos hacer bien, porque sabemos calcular los vectores y sabemos calcular su módulo, que ya sabéis que es la distancia. Luego calculamos los módulos de los tres vectores que tenemos y que sabemos hacer porque hemos estudiado en la unidad de espacios vectoriales. Una vez tenemos los módulos calculados en función de lambda, vemos que efectivamente BC y AB
tienen la misma dimensión. Por lo tanto, sí tenemos dos lados iguales y uno desigual. Luego se trata de un triángulo isósceles. Además de alineación, también podemos hablar de puntos coplanarios. Dados tres puntos A, B y C del espacio, decimos que son coplanarios si y solo si el rango de los tres vectores es igual a 2. Otra forma de calcular si 4 puntos son coplanarios es mediante el determinante, exactamente igual que hicimos para ver si estaban alineados. En este caso, como tenemos 4 puntos con 3 coordenadas, añadiremos unos en la última columna para poder calcular el rango del determinante sin que varíe las condiciones de los puntos. Entonces tendremos que calcular que el valor de este determinante sea 0. En caso contrario, no serán coplanarios. Vamos a verlo con un ejemplo. Dados los puntos A, B, C y D, debemos demostrar que no son coplanarios. Además, nos piden que demostrar que el polígono ABCD es un paralelogramo y calcular su área. Bien. Por lo tanto, lo primero que haremos será comprobar que los tres puntos son coplanarios. Como bien os he dicho, lo podíais calcular, bien sea calculando el rango por medio de este determinante o calculando los tres vectores y calculando el determinante de esa matriz. En mi caso yo lo he hecho por rangos, pero insisto en que también podéis calcular este determinante que os dará igual a 0 y llegaréis a la misma conclusión que yo. En mi caso yo he calculado los tres vectores, los he colocado y he igualado a ceros, he ido buscando ceros debajo de la diagonal principal, porque me ha parecido muy sencillo darme cuenta de que estas dos filas son linealmente dependientes y por lo tanto el rango era igual a 2. Pero también se puede calcular el determinante de esta matriz y si da 0 también serían coplanarios. Una vez hemos demostrado que son coplanarios, ya simplemente tenemos que comprobar que el polígono ABCD es un paralelogramo y calcular su área. Para demostrar que es un paralelogramo, lo que tenemos que comprobar y buscar es que los lados sean iguales 2 a 2, porque un paralelogramo tiene los lados iguales 2 a 2. Para ello, bueno, yo he hecho todos los vectores, que me gusta tenerlos siempre, pero realmente solamente necesitamos los vectores AB, BC, CD y DA, puesto que esto, cuando nos indican ABCD, lo que nos vienen a decir es que el paralelogramo va a tener este aspecto, es decir, A, B, C y D. Luego, como veis, el vector AB debería ser igual al vector DC, el vector BC también debería ser igual al vector AD. Por lo tanto, lo que hacemos es calcular los módulos de estos cuatro vectores y, como veis, efectivamente son iguales 2 a 2, ya que estos dos son iguales y estos dos son iguales tal y como esperamos. Luego, es un paralelogramo. Si recordáis de la unidad anterior de espacios vectoriales, para calcular el área de un paralelogramo podríamos servirnos del producto vectorial teniendo en cuenta los dos vectores que forman parte o que forman el paralelogramo, que los dos vectores distintos serían estos dos, ¿no? Ya que el BC es igual que el AD y el DC o CD es igual que el AB. Luego, partiendo del mismo punto, los dos vectores que forman los dos lados desde el punto A de ese paralelogramo, su producto vectorial nos indicaba su área. Luego escribimos el producto vectorial, que si lo recordáis se escribía de esta manera, y lo desarrollamos. Que si lo recordáis no hace falta tenerlo memorizado, simplemente multiplicaremos por i el determinante este de aquí, que sería 4 por 5, 20, menos 2 por 1, es decir, más 2, sería 22 en la coordenada i. Ahora haríamos con j el determinante formado por las dos columnas que no pertenecen a j y por lo tanto tendríamos 2 por 5, 10 menos 8, es decir, 10 más 8 sería 18, pero en este caso negativo, porque si lo recordáis, en este caso es el punto 1, 2 y 1 más 2 es 3, luego es menos 1 elevado a 3. Luego menos 18, j y por último k, que lo haríamos exactamente igual que las anteriores. Esto lo hago despacito, aunque es recordatorio del tema de espacios vectoriales.
2 por 1, 2, menos 4 por 4, 16, luego menos 14, K. Luego ahora para calcular el área simplemente tenemos que calcular, si lo recordáis de la unidad anterior, el módulo de este vector resultante del producto vectorial. Así que esto nos daría la raíz de 1004, que si lo factorizamos, ya sabéis que lo importante es simplificar lo máximo que podamos, 2 al cuadrado por 251 y esto nos da 2 por la raíz de 251 unidades al cuadrado y tenemos terminado nuestro ejercicio. Vamos ahora con el concepto de rectas. Llamaremos rectas en el espacio afín tridimensional al conjunto de puntos tal que R sea un punto Q tal que a P le hemos sumado un vector multiplicado por un número real. A la expresión anterior la llamamos ecuación vectorial de la recta R. Al vector U le llamaremos vector director de la recta R. Veámoslo con un ejemplo. Nos pide hallar la ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto menos 1, 2, 3 y que tiene como vector director menos 1, 7, 6. Para ello aplicaremos lo que ya conocemos, Q es igual al punto más un número cualquiera lambda por el vector director. Luego, simplificándolo diremos que el X y Z es igual a este punto más lambda veces el vector director. Existen multitud de formas de expresión de la recta. Por ejemplo, dado un punto x sub 0, y sub 0, z0 y un vector director a, b, c, tenemos diferentes formas de expresión. La ecuación vectorial de la recta, por ejemplo, es la que hemos visto hasta ahora, el punto más lambda veces el vector. En las ecuaciones paramétricas de la recta, lo que tendremos es cada coordenada igualada a al punto más lambda veces la coordenada correspondiente del vector. En ecuación continua de la recta, para obtenerla, despejamos lambda en las ecuaciones anteriores e igualamos. Vamos a verlo con un ejemplo. Nos pide hallar las ecuaciones de la recta que pasa por el punto menos 1, menos 2, 3 y tiene como vector director el vector menos 1, 3, 4. La ecuación vectorial de la recta es tan sencilla como sumar al punto el vector multiplicado por un número real lambda cualquiera. En ecuaciones paramétricas de la recta tendremos cada coordenada igualada a la primera coordenada del punto más lambda veces la primera coordenada del vector. Y así con y con z. Para la ecuación continua de la recta tenemos que despejar lambda en cada una. Por ejemplo, en x para despejar lambda, ¿qué tendríamos que hacer? Primero el menos 1 sumamos 1 a ambas partes y luego el menos 1 que está multiplicando a nuestra lambda pasaría dividiendo. Luego nos queda x más 1 partido de menos 1. Y es conveniente que aunque sea un 1 o un menos 1, siempre lo dejemos en el denominador porque esto nos va mucha información acerca de la recta. De hecho, mirad lo que nos da. Nos da el vector director. Y así tenemos en el denominador de cada una de las igualdades de la ecuación continua de la recta nuestras coordenadas del vector director. Supongamos que la información que nos dan son 2 puntos en lugar de un punto y el vector director. Luego, para obtener las ecuaciones de la recta, necesitaremos un punto y un vector director. Por lo tanto, consideramos el punto Q menos 1, 0, 4 y como vector director el vector PQ. Luego solamente tengo que calcular el vector PQ para usarlo como vector director. Lo calculamos tal y como ya sabemos hacer perfectamente y ya podemos añadir nuestra ecuación vectorial de la recta, las ecuaciones paramétricas y, por supuesto, la ecuación continua de la recta. Vamos ahora con el concepto de plano. Un plano es el lugar geométrico de los puntos del espacio afín de dimensión 3 que cumplen la siguiente ecuación. A por x más b por y más c por z igual a d. Pi se define el plano como pi generalmente igual a x y z pertenecientes al espacio afín tal que ax más bi más zc más cz es igual a d.
Un plano es un subespacio afín de dimensión 2. A la ecuación del plano se le llama ecuación general o ecuación implícita del plano. Por ejemplo, un plano podría expresarse de esta manera, donde A es -1, B es 1, C es 2 y D es igual a 3. Existen varias maneras para obtener las ecuaciones de un plano. Por ejemplo, podemos obtener los siguientes datos. Por un lado, nos valdría con un punto que pertenezca al plano y dos vectores paralelos a él. Paralelos al plano, ¿de acuerdo? También nos valdría 3 puntos que pertenezcan al plano, una recta y un punto exterior a esta que pertenezca al plano, dos rectas que pertenezcan al plano, un punto y dos rectas que se cruzan o se cortan paralelas al plano, un punto y un vector perpendicular al plano, un punto y una recta perpendicular al plano. Como veis, existen multitud de caminos para llegar y formar las ecuaciones del plano. Veamos varios ejemplos en los que nos dan diferentes datos para hallar las ecuaciones de un plano. Para obtener las ecuaciones de un plano necesitamos un punto x0, y0, z0 que pertenezca a él y dos vectores paralelos al plano, u y v. La ecuación vectorial, fijaos que es muy similar a la ecuación vectorial de la recta. Simplemente vamos a tener un vector más multiplicado por otra constante. Para las ecuaciones paramétricas, lo que haremos será lo mismo. Tendremos cada coordenada separada y tendremos diferentes ecuaciones para cada coordenada. En la ecuación implícita del plano, lo que haremos será x menos x0, x no hay que sustituirla por nada, x es la incógnita para hallar la ecuación, por lo tanto x mantenemos como x. x0 es la coordenada del plano, y menos y0, z menos z0 y luego las coordenadas de los dos vectores. Realizaremos este determinante igualándolo a 0 y obtendremos la ecuación del plano. Veámoslo con un ejemplo. Hallar el plano que contiene el punto 2, menos 1 y 4 y es paralela a los vectores u y v. La ecuación vectorial, sencilla, ¿verdad? Simplemente colocamos nuestro punto y sumamos lambda multiplicado por el vector u y mu multiplicado por el vector v. Las ecuaciones paramétricas, más de lo mismo. X será igual a la primera coordenada de punto y los dos vectores y los vectores multiplicados por lambda y mu respectivamente. Y por último, en la ecuación implícita del plano, veis que lo que hacemos es realizar este determinante, pero es aconsejable realizarlo por adjuntos, tal y como os digo. Cogemos este y le multiplicamos por este determinante, luego cogemos este y lo multiplicamos por este determinante y lo dejamos restando porque es 1, 2, luego es impar, ¿de acuerdo? Y por último, z menos 4 por este otro determinante, ya en positivo porque es 1 más 3 que da 4 y se nos queda positivo. Realizamos estos determinantes, que son 2 por 2, de orden 2, muy facilitos, igualamos y obtendréis esto. Os animo a que lo desarrolléis en casa tranquilamente. Fijaos ahora que lo que nos dan son 3 puntos A, B y C. Para ello tendremos que hallar dos vectores paralelos al plano, pi. ¿Cómo? Pues hallando los vectores AB y AC, es decir, dos vectores sacados de 3 puntos. Muy sencillo. Calculamos dos vectores y con esos dos vectores ya podemos calcular nuestras ecuaciones del plano. Ya sabéis, utilizamos para las paramétricas punto y vectores y para la ecuación implícita del plano, muy sencillo. Otra vez lo volvemos a poner como determinantes, igualamos a 0 y os invito a que lo hagáis tranquilamente en casa y veréis que esta es la solución del plano. En este caso nos piden que hallemos la ecuación del plano que pasa por el punto 2, 0, 3 y por la recta de ecuación esta que nos dan.
de la información que nos dan sobre la recta podemos obtener uno de los vectores del plano, que sería el vector director de la recta. 2, 1, 3. Y para obtener otro vector, porque sabéis que necesitamos dos vectores, es muy sencillo porque tenemos el punto 2, 0, 3 y además tenemos el punto que nos da la propia recta que nos ofrecen. El punto A consistente en 1, menos 3, 2. Porque ya sabemos que esto de aquí en la recta es x menos x sub 0 y menos y sub 0. Por lo tanto, cuando tenemos un menos, nos quedamos con la coordenada que nos ofrecen, es decir, 1 sin el signo menos, y cuando tenemos un más, sin embargo, lo que estamos teniendo es un menos. De aquí obtenemos el vector PA y ya tendremos datos suficientes para resolver el ejercicio. Las ecuaciones paramétricas resultan muy sencillas, así como la ecuación vectorial, que la podéis realizar igual que lo hemos realizado en otros ejercicios. Para la ecuación del plano, implícita del plano, realizamos el determinante y os animo en casa a que comprobéis que esta sería la solución. Sea P un punto x1 y 1 z sub 1 perteneciente al plano y n ABC un vector perpendicular al plano, que no perteneciente al plano, y sea Q, X y Z un punto cualquiera del plano pi, entonces se verifica que el vector PQ, cualquiera, un punto cualquiera del plano pi, PQ por el vector perpendicular al plano es igual a 0. Y esto también lo vimos en la unidad de espacios vectoriales. Porque si lo recordáis, el producto escalar, que esto es el producto escalar de dos vectores, lo que nos aportaba, una información que también nos aportaba, era precisamente el ángulo que formaban esos dos vectores. Si el producto escalar es igual a 0, significa que el coseno el coseno del ángulo entre los dos vectores es igual a 0. Y eso solo sucede cuando forman 90 grados. Es decir, pi medios o 3 pi medios o básicamente pi medios más k por pi, siendo k un número real cualquiera. Por lo tanto, y en definitiva, si nos dan un vector perpendicular al plano, perpendicular significa que yo tengo el plano, tengo un punto P, tengo un punto Q cualquiera, que puede ser este, por ejemplo, y luego el vector que tengo es perpendicular, es decir, forma 90 grados, y este sería el vector perpendicular al plano, ¿vale? Como sabemos, existen diferentes maneras de expresar el producto escalar, pero una de ellas es de esta manera que os expreso. A modo de recordatorio, os enseñaré la teoría que vimos en el producto escalar de la unidad de espacios vectoriales, que como veis tenemos esta fórmula o también esta otra fórmula. El producto escalar es igual a las coordenadas, la suma de las multiplicaciones de las distintas coordenadas. Y por tanto, suponiendo que estas son las coordenadas de nuestro vector, PQ, siendo Q un punto cualquiera del plano, insisto, no le damos valores a la X, Y, Z porque es cualquier vector, cualquier punto, es decir, también podría ser este, por ejemplo, o este de aquí, ¿vale? Es un punto cualquiera. Luego este sería nuestro vector PQ por ABC, que son las coordenadas del vector perpendicular. Si esto lo multiplicamos y lo igualamos a 0, esta ecuación es la ecuación del plano. Luego, por ejemplo, si nos piden hallar la ecuación del plano perpendicular al vector mes 1, 3, 2 y que contenga el punto 3, menos 2, 7, va a ser realmente sencillo. Solamente tenemos que aplicar esto que sabemos de aquí. Como veis, lo que hacemos es realizar el producto escalar, que queda de esta manera que veis aquí, lo desarrollamos y llegamos a la ecuación del plano. Otro ejemplo también podría ser hallar la ecuación del plano que pasa por este punto y es perpendicular a esta recta. Esta recta tiene un vector director que es 3, 2, 2 y es el que utilizaremos como vector perpendicular al plano. Simplemente, como os digo, lo utilizaremos como vector perpendicular al plano y aplicaremos esto que ya conocemos, el producto escalar igualado a 0, y nos dará esta ecuación de la
recta. Del plano, perdón. En este caso también os presento otra manera diferente de hacerlo. Primero colocamos nuestra ecuación del plano, pero con nuestro vector perpendicular, porque A, B y C van a ser precisamente las coordenadas de un vector perpendicular al plano. Pero D es desconocido. Luego tendremos que sustituir con el punto P para hallar el valor de D. Ambas maneras son perfectamente válidas. Vamos a ver otro ejemplo. En esta ocasión nos piden hallar la ecuación del plano que pasa por el origen de coordenadas y es perpendicular a estos dos planos que nos dan. Para ello vamos a utilizar un esquemita para comprender un poquito mejor el concepto y lo que nos están dando. Nosotros sabemos que el vector A, B y C, ya lo hemos aprendido, es el vector del plano, es el vector normal del plano, es decir, estos coeficientes lo que nos indican es un vector perpendicular. Lo sabemos porque lo acabamos de ver aquí, ¿no? A, B y C, es decir, A, B y C van a ser las coordenadas de un vector perpendicular al plano, que no perteneciente al plano. Luego, de estos dos planos, yo puedo sacar dos vectores, por ejemplo, supongamos que este plano es este de aquí, pi sub 1, y este es el vector 5, menos 1, menos 7, y es un vector perpendicular al plano que me dan. Yo lo que estoy buscando es un plano que es perpendicular, como veis es perpendicular a este plano pi 1, este sería el pi sub 3, que es el que me piden, y es perpendicular. Y como veis, este vector pertenecería a este plano, ¿verdad? Porque al ser perpendicular al plano, al ser el vector normal, pertenecería a este. Y yo para determinar un plano solamente necesito un punto y dos vectores. Por lo tanto, aquí tengo uno. También tengo el punto porque me dice que es el origen. Luego el punto es el 0, 0, 0. Y me falta otro vector, que lo saco de este otro plano porque también sé que es un plano perpendicular. Por ejemplo, no quiero liar mucho el dibujo, pero nos podríamos imaginar que es este plano de aquí. Sería un plano así, que también sería perpendicular a nuestro plano. Por ejemplo. Luego, cuando me dicen que dos planos son perpendiculares entre sí, estas coordenadas yo ya sé que me sirven como vectores de mi plano. Luego voy a tener un vector u que va a ser 5, menos 1, menos 7. Otro vector v que va a ser 2, 3 y 1. Y un punto P que es 0, 0, 0. Y por lo tanto, con esto yo ya hago mi determinante, lo calculo y hallo el valor de la ecuación de mi plano. Y este sería el resultado del plano. Hasta aquí el primer vídeo sobre geometría tridimensional, en el que hemos visto muchos conceptos acerca del espacio afín tridimensional. Ya sabéis, chicas y chicos, que la única clave del éxito es la práctica. Si tenéis cualquier duda, sabéis que podéis contactar conmigo a través de mis redes sociales o en clase. Y si no las tenéis, espero haberos ayudado y que hayáis aprendido mucho. Nos vemos en los próximos vídeos sobre geometría.